Eléctrica, como cada miércoles vamos a comenzar con muy buena energía y con nosotros está hoy Melisa Molina. Melisa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por traernos esa buena energía que siempre traéis desde Unieléctrica. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio, como decimos siempre, y bueno, darnos la oportunidad, ¿no?, de contar un poquito. Un placer, además, aprender con vosotros y de un tema muy interesante y que está muy en boga ahora mismo. Tú eres pues experta en este tema que hoy vamos a tratar y que es el autoconsumo fotovoltaico. Y la primera pregunta que yo te tengo que hacer es ¿qué es? ¿Qué es esto de lo que vamos a hablar? ¿Qué es, no? El autoconsumo fotovoltaico, algo que parece, pues a priori, a lo mejor una palabra un poco complicada o que nos puede llamar la atención. Bueno, pues siguiendo un poco, Amparo, al hilo el miércoles pasado, ¿no?, en el cual pues mi compañera Matilde explicaba pues un poco todo este tema de la eficiencia energética, ya avanzaba ¿de qué se trata? Pues de utilizar los recursos de la mejor forma posible para producir lo mismo o más consumiendo menos, ¿no?, tener un ahorro energético y además pues teniendo ese foco a lo que es el medio ambiente y las emisiones de CO2 que tanto decimos y buscar ese cuidar nuestro planeta. Bien, pues el autoconsumo fotovoltaico no deja de ser una medida más, una herramienta, algo con lo que cada uno pues podemos poner nuestro granito de arena para esto. El autoconsumo fotovoltaico como tal es la capacidad de producir, gestionar y consumir la energía que se genera pues, con la energía fotovoltaica, ¿vale? Es de una forma sencilla. ¿Sencilla por qué? Porque bueno, una vez que se hace una instalación, ya está hecho lo que es el proyecto, pues ya es simplemente consumir de la misma forma que consumíamos antes, pero ahora la energía viene de otra parte, ahora viene de otra parte del sol, ¿no? Y bueno, pues de una forma limpia es esa energía, la forma en la que vamos a consumir y vamos a emitir y vamos a contribuir ese granito de arena, como decimos, en la sociedad. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, el autoconsumo, en definitiva, como su propio nombre indica, lo que va a permitir es que vamos a autoconsumir nuestra propia energía que generamos con la instalación que hagamos en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro local, porque aquí sí destaco, Unieléctrica está enfocada principalmente pues, en industria, en empresas, comunidades de propietarios, entidades públicas. Digamos que lo que dejamos un poquito fuera de momento pues son las viviendas particulares, ¿vale? De momento es lo que dejamos fuera. Entonces, bueno, pues esta empresa, esta industria, esta comunidad, lo que va a permitir, lo que va a poder hacer es autoconsumir la energía que van a generar sus propias placas de su instalación fotovoltaica. Si os parece, podemos poner la primera imagen, ¿vale? Para ponerla un poquito. Ahí tienes la pantalla tú también para mirarla, Melisa, y nos vas comentando. Genial. Bien, pues como vemos, gráficamente y muy resumida, esta imagen nos muestra de forma muy sencilla de qué se trata una instalación fotovoltaica, ¿vale? De autoconsumo fotovoltaico. Fotovoltaico porque es del sol, ¿vale? Entonces, como vemos, los principales equipos que componen una instalación fotovoltaica son los paneles solares, inversor, estructura, cableado, monitorización. Lo que vemos arriba en la cubierta son los paneles, ¿vale? Los cuales van a convertir la energía solar en electricidad, la van a convertir. Luego, el inversor, como vemos esa rayita roja hacia abajo, lo que va a hacer es convertir pues, la energía continua que generan las placas en energía alterna, que va a ser la electricidad que va a consumir pues, el negocio, el consumidor final de esta instalación. Sin olvidarnos de tener acceso a ese contador de telemedida, es que también dio un poquito avance Matilde la semana pasada, el cual nos va a mostrar pues todo el detalle del consumo, avance, cómo vamos pues el detalle de hora a hora, cómo consume el cliente, que le va a poder pues dar unas pequeñas pinceladas de cómo puede seguir ahorrando con su instalación, ¿no? Eso es importante, el tema del ahorro, que con vosotros siempre lo tenemos muy pendiente porque los consejos que dais siempre van orientados a que al final nosotros como consumidores tengamos lo que realmente necesitamos y sobre todo que ahorremos, que es tan importante. Exactamente, exactamente. Ya veremos cómo durante toda la entrevista pues vamos a ir guiando a ese ahorro, ¿no? Ahora mismo estamos explicando en qué consiste lo que es la instalación, pero que en definitiva lo que buscamos es ese ahorro sin perder de vista
evidentemente pues el contribuir, como decimos, esa energía renovable. Con el medio ambiente, que es otro de vuestros objetivos principales. Melissa, ¿qué tipos hay de autoconsumo y qué ventajas tienen? Bien, tipos de autoconsumo. A ver, en la imagen hemos visto que además de las placas, del inversor, del contador de telemedida, hay una pequeña línea que conecta con lo que es la red eléctrica española, ¿no? Esta instalación sería conectada a red, hay otras instalaciones aisladas que no están conectadas a red, pero nosotros en Unieléctrica nos centramos en las que sí que conectamos a la red eléctrica, ¿vale? ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque hay una serie de requisitos, de condiciones para lo que es el consumo del cliente, en el cual pues cuando monitorizamos la instalación vamos a ver qué energía es la que están generando nuestras placas y cuánto es lo que estamos consumiendo. Por lo tanto, puede haber picos de consumo que sean superiores a la energía que están generando mis placas. En esos picos superiores voy a necesitar energía de la red. Por eso estamos conectados, ¿vale? Y la red me va a dar esa energía que mis placas en ese momento pues a lo mejor no están llegando a generar. Por el contrario, puede darse el caso de que las placas estén generando más energía de la que estoy necesitando en cierto momento. Entonces ahí esa energía se vierte a red. Cuando se vierte a red es el excedente, como decimos, que muchas veces, que de esto adelanto, ya habrá otra sesión para explicar todo el tema de los excedentes, porque hay muchas consultas, muchas dudas, y bueno, pues queremos plantear y dar a conocer todo esto para el usuario final, que lo tenga claro. Entonces, como decía, pues claro, esto sería una instalación conectada a red, puede haber otras aisladas, nosotros nos centramos en las conectadas a red. Y luego también podemos diferenciar en dos tipos de instalaciones, una sería instantánea y otra sería con acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las instalaciones instantáneas son aquellas que no tienen, digamos, una batería que acumule, a diferencia de las que con acumulación sí. Por lo tanto, cuando las placas están generando esta energía, el usuario, el cliente, está consumiendo la energía que está llegando, se está inyectando al suministro, ¿no? Y de ahí pues vamos a consumir la electricidad. Por otra parte, cuando es con acumulación, pasaríamos a una instalación que tiene una batería donde esa energía, como decimos, que puedan generar las placas de más en momentos de menos consumo de la instalación, se acumula en una batería. Se acumula para tirar de ahí cuando el cliente necesita de energía de la red y en lugar de tirar de la red, tira de la batería. Nosotros, Amparo, ciertamente nos basamos en instalaciones que son instantáneas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque queremos, cuando hacemos el dimensionamiento y el estudio de una instalación, queremos hacerla acorde a lo que sí que necesita el cliente, acorde a su patrón de consumo, además de darle la posibilidad de poder pues compensar ese excedente que vierte a red, ¿no? Porque si tuviera una batería pues no sería así. Y como comercializadora pues podemos hacer esa compensación del excedente en la propia factura de la luz. O sea, que estamos hablando de esa ventaja principalmente. Sí, esa es la ventaja principal, podemos decir. Es una manera, como decimos, de ahorrar, de tener ventajas, de ayudar al medio ambiente. Es que no hay nada negativo, ¿no?, en el tema que estamos hoy tratando, Melissa. Nada negativo, nada negativo. Pero bueno, también como ventajas principales, pues también podemos destacar de cara al usuario final, va a poder gestionar mucho mejor pues, su forma de consumir, ¿no? Y va a poder tener un control más exhaustivo de esa forma que tiene de consumir en su empresa, en su negocio. ¿Por qué? Pues porque va a tener un control, al hacer la instalación se monitoriza, va a tener un control de en qué momentos se está generando más energía y en qué momentos él está consumiendo, demandando también más energía o menos. Entonces, paso a segunda ventaja, porque enlaza un poco con la primera, vamos a poder dirigir un poco también nuestro consumo. Por ejemplo, pues una empresa que tiene cierta maquinaria que puede programar a la hora que le venga mejor. Oye, pues si en cierto momento lo programaba por la noche y ahora estamos hablando de que durante el día es cuando nuestra instalación fotovoltaica va a generar la energía, porque es cuando hay luz, pues oye, vamos a programarla por el día, porque vamos a tener más ahorro. ¿Por qué? Porque vamos a autoconsumir nuestra propia energía, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la imagen 2 en este momento.
Vamos a ver si los compañeros nos ponen esa imagen para que Melissa nos la pueda explicar. Ahí tenemos esa imagen. Muy bien, bueno, pues... ¿Qué vemos aquí, Melissa? Aquí, Amparo, vemos un ejemplo, ¿vale?, de tarifa de acceso 3.0 que pueda tener un cliente. La tarifa de acceso 3.0A está dividida en 3 periodos. Tenemos punta, llano y valle. Sí. Los usuarios y bueno, sabrán, los que tienen esta tarifa o conocen un poquito del sector, que no todos los periodos tienen el mismo precio de energía y de potencia. Entonces, cuando lo asesoramos, pues le asesoramos que, como decía, ciertos consumos puedan dirigirlo a lo mejor a los periodos en los que el precio de energía pues está más bajo, es más económico. Pero ahora, además de eso, sumamos este nuevo patrón, esta nueva digamos, ventaja, ¿no?, la instalación de autoconsumo fotovoltaico, que quiere decir que durante el día, de aproximadamente 8 de la mañana a 8 de la tarde, 7 u 8 de la tarde, es cuando contamos con horas de sol. En esas horas de sol es cuando las placas van a estar digamos, generando esa electricidad que viene de la energía solar. Por lo tanto, teniendo en cuenta el cliente la distribución horaria de la tarifa y además de su instalación fotovoltaica, pues es la ventaja que quería explicar y destacar, porque a priori, cuando hacemos los estudios, se tiene en cuenta el patrón de consumo actual del cliente, pero es cierto que aún podemos mejorarlo más. Podemos mejorarlo más porque si le damos unas pequeñas pautas, como decía, pues de programación de maquinaria, de ampliar el consumo en estas horas de sol para necesitar menos de la red, porque ahí es donde está el costo, ¿no? Pues bueno, es una de las ventajas para el cliente principalmente. Y como tercera ventaja, pero no por ello menos importante, evidentemente lo que decíamos, ¿no?, el reducir las emisiones de CO2 y pues evitar ese sobrecalentamiento del planeta que bueno, que día a día pues un poco nos va machacando, ¿no? Cierto. Y todo esto, ¿por qué es importante ahora mismo? ¿Por qué en la actualidad todo este tema está tan en boga y recobra tanta importancia? Pues, Amparo, estamos, la verdad que veamos noticias, ya sea del sector energético o de cualquier otro sector, veamos actualidad, ya sea en televisión, periódicos, todo nos rodea a que hay una serie de requisitos y de objetivos internacionales que se están marcando pues para, digamos, entre todos, como decía antes, aportar nuestro granito de arena y conseguir una serie de requisitos que hagan que se reduzcan pues todas estas emisiones de CO2 y que la energía que se consuma sea ciertamente renovable, ¿no? Entonces, bueno, como se están marcando cada vez más objetivos internacionales, pues España es cierto que tiene que llegar a conseguirlos, ¿no? De hecho, en este mes de abril hay una ley que se aprobó y que pues bueno, nos indican que los objetivos que nos hemos marcado son incluso superiores a los que la Unión Europea haya podido marcar para que, digamos, tengamos esa pequeña ventaja o ese pequeño margen, ¿no? En 2050, a mucho tardar y si puede ser mucho antes, España tiene que consumir energía 100% renovable. Entonces, claro, es verdad que venimos hace un tiempo pues facilitando, ¿no?, al usuario, a la empresa, a la pequeña empresa, grande empresa, industrias, pues dando esa facilidad de aportar a este tipo de proyectos, pero van a venir muchas más, porque tenemos que conseguirlo de alguna forma. Entonces, claro, como es algo que está en política y que está en auge, va a ser así. Y el pasado mes de abril de 2019, que también pues, hubo una gran revolución en cuanto a todo esto, se quitó el famoso impuesto del sol también, que dio mucho que hablar en su momento. Dio mucho que hablar, pues claro, permite precisamente, como decíamos, habíamos dicho antes, ¿no?, el compensar ese excedente también al cliente, también permite el poder hacer instalaciones de autoconsumo colectivo, varios usuarios que puedan conectarse a una instalación. Entonces, bueno, todo esto pues está empujándonos sin darnos cuenta a todos
a ir pues haciendo este tipo de proyectos tan interesantes y que vendrán muchos más, seguro que sí. ¿Y Unieléctrica ahora mismo qué es lo que ofrece referente a todo este tema que estamos tratando contigo? Bien, pues lo que ofrece Unieléctrica en definitiva es, comenzamos por un estudio, ¿vale? Un estudio, Amparo, en el cual queremos determinar exactamente qué clientes son a los que les pueda interesar hacer una instalación, porque no se puede ofrecer por ofrecer. Entonces, Unieléctrica lo que hace es, junto con su red de colaboradores, no perdamos nunca de vista, dar la posibilidad a los clientes que quieren invertir en esto, facilitarle todo, ¿no? Hacemos un estudio en el cual identificamos pues, el patrón de consumo del cliente, dónde está el mayor consumo de este cliente. Como decía antes, es muy interesante aquellos que tienen su mayor consumo en las horas de luz, ¿no? Porque lo va a amortizar mucho antes y el ahorro va a ser pues, muy grande, ¿no? Pasamos a hacer el estudio, presentamos propuestas al cliente donde pues, se estima cuál es la energía que van a generar las placas que se instalen, cuánto es lo que se estima que tenga de ahorro, cuánto se estima que pueda ser el excedente que vierta a red y en su conjunto el ahorro, ¿no? El ahorro que tendría. Que a esto sumamos pues, el posterior ahorro que decíamos antes, que es el que pueda dirigir luego cierto consumo a estas horas, ¿no? Porque le va a producir y le va a generar muchísimo más acierto en su instalación. Entonces, bueno, una vez de que se presenta esta propuesta, la opción que le damos al cliente es de poder financiar su proyecto, ¿vale? Poder financiarlo. Sabemos la situación en la que nos encontramos complicada, pues según tuvimos la pandemia que nos golpeó al sector, a todo en definitiva, ¿no? Y hay muchos negocios que a priori cuando a lo mejor se le pueda hablar de un proyecto de este tipo, digan no quiero más problemas, no me va a generar más coste, no. Y es al contrario, es justo al contrario. Es un ahorro, lo que realmente se va a tener. Exactamente, es una medida de ahorro. ¿Por qué es una medida de ahorro? Porque el cliente no comienza a pagar nada hasta que no tiene la instalación hecha. Eso es lo que la posibilidad que da Unieléctrica, ¿vale? El modelo de financiación es un renting tecnológico, el cual se genera una serie de cuotas durante el plazo que abordemos para el cliente, y cuando ya está la instalación hecha es cuando comienza a pagar. ¿Y cuándo comienza a pagar? Cuando ya tiene ahorro, porque si está su instalación hecha, ya van a generar las placas de energía, que es la que autoconsume. Entonces pretendemos que con ese ahorro, sin darse cuenta, está pagando, está invirtiendo en su proyecto de fotovoltaica, de autoconsumo fotovoltaico. Y esto, ya para ir terminando, Melissa, en la factura, ¿cómo se nota? ¿Qué diferencia vamos a encontrar de apostar por todo esto que nos estás comentando o no? Vale, pues podemos ver un poquito las imágenes ahí tenemos de las facturas. Esa factura. Muy bien. A ver, la diferencia principalmente está, si tenemos esta primera factura, como podéis ver, no tiene ninguna cuota de proyecto, ¿no? Entonces está compuesta por lo que es el término de potencia, término de energía, y esa energía directamente viene de la red, Entonces toda esa energía la estamos necesitando de red eléctrica, la cual pues en factura, como vemos, aparece pues con su precio y el coste que tiene para el cliente. ¿Diferencia con factura con cuota de financiación, que sería la siguiente imagen? Bueno, pues como podemos ver, el consumo de energía en cada periodo ha disminuido considerablemente, ¿vale? Pasamos de unos 10.000 al torno de 10.000 kilovatios hora que teníamos en la factura anterior, pues ahora estamos hablando de unos 4.000 más o menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las horas de luz, como decimos, ya no estoy necesitando toda esa energía de la red, sino que la estoy autoconsumiendo. Esa energía que sigo necesitando sí que aparece en factura porque me sigo necesitando la de la red, como digo, y bueno, pues aparece en la factura que paga el cliente. Ahora bien, con ese ahorro, como vemos, está pagando la cuota del proyecto y aún así sigue teniendo todavía más ahorro, ¿vale?
Entonces, bueno, pues esa es la principal ventaja, el ahorro económico, como decimos. Sí. El cliente desde el primer momento ha hecho posible esto, Sí. No ha tenido que hacer ninguna inversión inicial y bueno, pues en definitiva solo esto ventajas, solo lo que ventajas. hemos comentado antes, solo ventajas, claro que sí. Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quieres añadir algo a modo de resumen. Nada, gracias a vosotros y lo dicho, ya continuaremos en otras sesiones ahondando un poquito más en algunos términos. Por supuesto, te tengo que decirte que ha sido un tema muy interesante y que yo me he enterado de él y he aprendido, que ya es bastante, tengo que decírtelo porque el tema de la energía a mí me cuesta un poco y con vosotros es cierto que vamos aprendiendo un poquito más cada miércoles, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, que me he puesto las gafas hasta para ver bien todo lo que tú comentabas. Gracias por acompañarnos, de verdad. Para que vean qué buena energía tenemos nosotros los miércoles con Unieléctrica.